Y el número 50 a nosotros nos habla de llenura del Espíritu Santo, porque es cuando Pentecostés se derrama. Y es el Espíritu Santo el que pone los límites a lo ancho. Hasta dónde estamos caminando en la libertad que tenemos en Cristo y hasta dónde ya se torna un libertinaje. Hasta dónde tenemos los límites para no caer tampoco en un sofocamiento de que todo es pecado. Porque Dios nos ha dado libertad para vivir en esta tierra y Dios no espera de nosotros que seamos personas que nada más estemos dentro del templo hincados orando, sino que podamos salir y podamos ir y venir, pero que tengamos el cuidado de no caer fuera de los límites. La hija de Jacob, Dina, ella por andar con las hijas de la tierra acabó con un padecimiento tan horrible como fue eso. Y detrás de todo eso hubo mucha sangre derramada porque hubo venganza. Entonces hay cosas que no solamente se quedan solamente en el pecado de la desobediencia, sino que trascienden y afectan a todo el pueblo de Dios, porque ahí afectó a sus hermanos, a Simeón y a Leví, que ellos fueron y cobraron venganza, poniendo principios religiosos para hacerlos caer en trampas, para después atacarlos y destruirlos. Por eso es bien importante que podamos tener esta claridad. Hoy vamos a considerar otro principado y espero no se me desespere ni se me asuste, porque las cosas que tienen que ver con el ámbito de las tinieblas no es nada bonito, pero tenemos que saber, mejor prevenidos que lamentables. Amén. Entonces Mateo capítulo 12 y verso 24, cuando usted lo vea proyectado, dan amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Vamos a hacer una oración. Padre, cúbrenos, Señor, con tu poderosísima sangre, y tus ángeles guerreros acampen alrededor de nosotros. Creemos que la sangre fue derramada una vez y para siempre, pero queden sometidas debajo de tu sangre nuestras transgresiones, las faltas que cometemos delante de tus ojos, que no son agradables. Pedimos, Señor, estar a cuentas contigo, ya que tu palabra dice: venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hoy pedimos perdón, Señor, nos acercamos, porque estamos tocando temas, Señor, que son delicados, y creemos, Señor, que la promesa que tú diste de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, sin que nada nos hiciera daño, serían las señales que seguirían a los que hemos creído en tu nombre. Así que con esa promesa tuya entramos en estos temas y creemos que estaremos guardados y estarán guardados nuestros hijos, nuestras hijas, donde quiera que se encuentren. Protégelas, Señor. Te ruego que protejas a los hijos y a las hijas de tu pueblo, de toda tu congregación. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable sentarse. Este tema es un poquito feo por el nombre, porque aparece este ser. Y note usted una cosa, que esto se deja ver que se mueve en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los maestros de Israel y ellos tenían un aparente discernimiento y un conocimiento. Ellos sabían que este personaje o este príncipe de los demonios, eso es un principado, y ellos conocían de ello, porque siempre desde muchos años atrás el pueblo de Israel tuvo conocimiento de las naciones, de los pueblos, no en medio tanto del pueblo de Israel, porque ellos tenían a Dios en su presencia, pero sabían que en otras naciones adoraban a los demonios. Y entonces ellos siempre fueron tentados a romper los límites de la libertad. Y muchos cayeron siendo mordidos por serpientes en el desierto. Cuando salieron de Egipto, allá veían ellos esos poderes demoníacos. Ellos lo veían en otras potestades que están en aquel lugar. De hecho, a Moisés se le llama el príncipe de Egipto, pero ese es el príncipe de Dios, que salió de Egipto para después venir a libertar a un pueblo. Pero allá había un lugar que él dejó libre, y que el principado de ahí se apoderó y atormentó mucho al pueblo de Israel. Quiero decirle que cuando aparecen estas huestes de maldad, sus funciones son destructivas.
Por eso es importante que estemos cautelosos. No vamos a estar temerosos de que cualquier sombra, de cualquier pájaro que pasa, cualquier cuervo, cualquier gato negro, no va a significar que vamos a estarlos queriendo reprender y atar y echarlos al calabozo o al abismo. No, simple y sencillamente en el ámbito espiritual esas cosas suceden y usan cosas que tenemos que estar alertas solamente, pero no tenemos que llenarnos de pavor ni de temor. Tenemos a Dios de nuestra parte. Esto es algo que lo tenemos que tener bien sólido en nuestra vida, porque es un fundamento inconmovible. Donde quiera que esté una madre, si ve a su hijo que está en peligro, se las verán con la mamá. Nosotros tenemos a alguien más poderoso. Es a nuestro Dios. Así que diga usted: echo fuera de mi vida todo temor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces este personaje que aparece con el nombre de Belzebú, el Señor lo reprenda, dice aquí la escritura que ellos tenían conocimiento de que la gente que iba a invocar ese principado, la gente se liberaba. Es como hoy en día que oímos de personas que van a que se hagan una limpia y les quitan una atadura para ponerles una cadena, para ponerles algo más comprometido. Se liberan de algunos problemas temporalmente, pero se comprometen en otro ámbito más sólido, en el reino de las tinieblas. Nunca el enemigo va a dar nada gratis. El Señor Jesucristo sí. El Señor Jesucristo nos ha dado su salvación gratuitamente. Y a Él le costó su vida, aunque para nosotros es gratuita, para Él le costó muchísimo. Por eso es que dicen que somos carísimos, porque le costamos la vida al Señor Jesús. Pues estaba yo investigando qué significa este personaje, que en la Biblia no es muy mencionado, pero sí se menciona en algunos pasajes, y ahorita vamos a ver algunos pasajes de ello. Pero cuando fui a averiguar qué era este ser llamado de esa forma, Belzebú, el Señor lo reprenda, que dice que era príncipe de demonios, entonces yo averigüé de qué era príncipe y encontré en diccionarios bíblicos y en historia, me anduve metiendo a averiguar, y pude encontrar que era líder de 66 legiones bajo sus órdenes de demonios. Por eso es que dicen que era el príncipe de los demonios. 66 legiones. Si vimos el Gadareno, que dice que estaba con una legión, y algunos sacan que son como 4,000, 5,000 soldados, solamente que se metieron en 2,000 cerdos. Entonces, cantidades de miles. No estamos para conocer su reino ni nada de eso, porque no somos para estar enseñando doctrinas de demonios, pero no podemos desconocer también que toparse con un principado no es presentarse con un espíritu solamente como de tristeza. Hay de poderes a poderes, también hay de ángeles a ángeles. Bendito su nombre, que aquí nos visitan unos que tienen hasta 6 alas, porque aquí los han visto. No por hacer alarde de ello, pero es un privilegio bien grande que como iglesia tan pequeña que somos en la iglesia, y que tengamos esa clase de protección. Gloria a su nombre por ello, porque eso quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. Cuando están aquí para protegernos. Gloria a su nombre. ¿De qué? De todas estas maldades. Pero bueno, vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, segunda de Reyes, capítulo 1. En el verso número 2, aquí se habla de un personaje llamado Ocosías, que era un rey. Y dice aquí en segunda de Reyes, capítulo 1, verso 2, cuando lo vean, dan amén. Dice: y Ocosías se cayó por las celosías del aposento alto que tenía en Samaria, y se enfermó, y envió mensajeros a los que les dijo: id y consultad a Belzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tishbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. ¿Qué le pasó a Ocosías por andar yendo a buscar? Si él era un rey que estaba en el reino del territorio de Dios, ¿qué tenía que andar haciendo yendo a buscar a este personaje que es un príncipe de demonios?
¿Qué beneficio podía sacar? Esperaba encontrar buenas noticias. Hay gente que es cristiana, que va y se mete a esos lugares. Después quedan terriblemente endemoniados, porque van haciendo a un lado a Dios. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Siempre decía Elías y Eliseo, ¿acaso no hay Dios en Israel como para que puedan venir los enfermos para que sean sanados? ¿Acaso no hay profeta en medio de Israel? Y entonces surgían los milagros. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene el Espíritu Santo para que nos dé a nosotros lo que necesitamos en este ámbito en el que vivimos. No solamente físico, sino en el espiritual y en el emocional, donde está nuestra alma. Dios tiene recursos para tratarnos, pero siempre hay la tentación de la corriente de ir a averiguar lo que alguien más puede hacer de una manera más fácil. Porque hay gente que dice, no, es que de aquí a que Dios te atienda, tienes que apartarte del mal. Claro, conforme vaya prosperando nuestra alma, Dios promete traer también prosperidad a toda nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué no agarra una varita mágica, así como le hace estos seres, y la gente se les quitan los problemas inmediatamente? ¿Por qué Dios no lo hace así? Porque Dios quiere edificar nuestra vida de una manera sólida. Imagínese, hermano, que en esta tierra las madres dieran a luz a hijos ya maduros. Pues nunca se va a ver eso. Podrán salir hijos prodigios, pero nunca maduros. Siempre se va a tomar su tiempo, porque ese es el sistema que Dios tiene de la vida. Y en el ámbito espiritual, para que nosotros alcancemos la madurez espiritual, se toma tiempo. Y se toman años y desarrollo. Y miren, yo le pregunto, no me diga, pero ¿cuántos años tiene usted cristiano? Y yo le pregunto, a causa del tiempo ya alcanzamos una madurez, porque el apóstol Pablo toca esos temas. Algunos sí, otros no. Algunos todavía estamos lidiando con actitudes como de niño a veces, con actitudes como berrinches. En alguna ocasión tuve que decirle a una persona, ¿está haciendo un berrinche usted? Está siendo usada en los dones espirituales, pero está haciendo berrinches. ¿Por qué? Porque no se le puede decir, esto no está bien, porque ya se siente como que una gran tribulación está encima, y no se compara nada de eso con la gran tribulación. Entonces, nuestra medida de crecimiento va a dar testimonio a nuestras actitudes. Si ya estamos más maduros, si todavía somos niños, o si estamos jóvenes. Pero mire, la Escritura dice que hasta los jóvenes han vencido al maligno. Entonces necesitamos nosotros desenvolvernos a una estatura, de tal manera que ya no estemos así buscando que las cosas sucedan rápido, por causa de este hombre que cayó por las celosías. ¿Sabe qué son las celosías? Eran unas ventanas que son como un embudo. Por fuera se ven chiquitas, pero por dentro tienen así como una amplificación, y entonces se ve como que una ventanota, pero por fuera se ve una ventanita así angostita. Y eso lo hacían con estrategia de arquitectura para que entrara la luz y diera la apariencia de que había una ventana grande, pero no la podían tener grande porque como estaban en los castillos y en los palacios. Pero dice que él se cayó por ahí, y cuando se cayó, ¿qué andaba haciendo en la ventana? ¿Se acuerda de Utico? Andaba haciendo en la ventana. Todo aquel que se pone cerca de la ventana, así que aguas los que están cerca de la ventana. Qué bueno que aquí no hay ventanas por los lados. Parecen ventanas, pero no son. Por andarse fijando para afuera, cayó y fue a consultar a ver si había de sobrevivir. Quiere decir que él sabía que las personas que iban con el grupo ese, que tenía este poder, el dios de Cron, les iba a dar una respuesta con sus profetas que tenían allá, porque siempre se ha evidenciado en la Biblia que había profetas de Baal y los profetas de Jehová, y había profetas de la acera también. Pero hoy vamos a ver del lado de Baal. Entonces, por haber ido a consultarlo, él sabía que la gente que iba ahí se podía traer una sanidad. Y hay gente que va y se pide esa clase de ayudas y parece que les favorece, pero entrega su alma al diablo. No se dan cuenta que están comprometiéndose más, porque por haber ido a consultar eso, le llegó una sentencia de muerte porque agarró derechos sobre su alma y Dios lo tuvo que dejar entregarlo a la muerte. Entonces, es bien peligroso que nosotros no podamos mantener límites
en la vida espiritual. Dios, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Hay gente que a mí me ha consultado y me dice: pastor, ¿usted qué dice? ¿Está bien que yo tome? Pues todo depende de qué, ¿verdad? Porque si va a tomar sangre de sacrificio, pues no, ¿verdad? Pero si va a tomarse una copa en una cena, pues nomás con que no se le pasen las copas, ¿verdad? O no se le haga un hábito de cada fin de semana, porque entonces se puede llegar a meter, como este caso que estábamos hablando ahorita, de un caso de alcoholismo. El pecado, cuando se le consecuenta mucho, es peligroso, porque la paga del pecado es muerte. Mejor ni pasarse de largo, hombre. ¿Para qué quedarse a caer atrapado en ello? Hoy en día la iglesia en el mundo, la iglesia cristiana, está avanzando de una manera muy bonita con ministraciones de liberación, con dones proféticos, con ministraciones apostólicas, con evangelismo, con milagros, con sanidades, con cosas bonitas. Pero también la iglesia está sufriendo muchas pérdidas, con gente que cae en su libertad, que no todo es religiosidad, y acaban atrapados en muchas cosas. Y el propósito de esta clase de enseñanzas es que vayamos hacia una liberación, no a un cautiverio, a salir de cosas que pudieran cautivar nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo con esto que alguien de los que estamos aquí haya ido alguna vez a buscar como limpias, pero debemos de saber que son terrenos peligrosos que le puede costar la vida a quienes participan de eso, después de conocer al que ya nosotros conocemos. Por eso dice la Escritura que los que una vez gustaron del don celestial y que fueron arrepentidos y experimentaron la presencia y caen como este Ocosías, que cayó haciendo un lado a Dios para ir a consultar a los brujos. Ese es el pecado grande que gente cristiana lo ha hecho. Y déjenme decirles, se ponen unas manifestaciones tan feas porque agarra esos derechos el enemigo y son derechos de muerte. Entonces tenemos que estar alertas, que para el pueblo de Dios es muy peligroso llegar y meterse con este ser, porque dice que está controlando 66 legiones de demonios. No es que lo queramos hacer como poderoso, y ya está ahí establecido. Mientras no lo lancen a la muerte segunda, ahí está dando guerra. Y tenemos que estar bien alertas para nunca caer en esa clase de... Porque yo he conocido personas que les hablan de Cristo y de repente simpatizan, reciben el milagro, reciben la salvación, pero luego se empiezan a enfriar, y lo noto cuando ya no tienen deseo de ir a la iglesia. Es una señal muy evidente. O que hay reunión de oración, no más para nada, eso es así como aburridísimo, se les hace. Pero cuando se trata de ir a hacer lugares de entretenimiento, ahí sí son capaces de ir y dicen: no, al cabo ya soy salvo. Sí, pero salvo, que seamos salvos pero libres, no salvos esclavos de aquello que nos pueda vencer. Bueno, entonces este personaje llamado Belcebú significa el señor de las moscas. Era representado, según pude ver en un diccionario que se llama Perspicacia, dice que es el dueño de las moscas. Y esas moscas es cuando hay excremento. Así de desagradables a los ojos de Dios una persona que va y se mete a esos lugares. Y hay gente que a mí me ha contado, cuando le empezamos a hablar y le empezamos a compartir de Cristo y empiezan a tener experiencias, y dice: ay, hermano, soñé excremento. Y entonces le dicen unos: aquí sí que vas a agarrar mucho dinero. Y no, es es que está ligado con esa persona en derechos, porque es un espíritu que se mueve en la suciedad. Es el que se hace cargo de poner a la gente bien ensuciada. Qué feo es, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno en la banqueta o en la tierra, a veces pisa algo ahí de algún animalito que pasó. Qué desagradable es tener que limpiar eso de su propio zapato. A mí me ha pasado muchas veces por el lugar donde yo trabajo. Y qué desagradable es. Imagínense en el ámbito espiritual qué tan desagradable es para Dios todo eso.
qué clase de olor y qué clase de moscas llegan. Y usted sabe que la Escritura dice, hermano, que las moscas son como las necedades de la gente. Ay, este hombre por su necedad fue a parar en el caerse de una celosía, de una ventana, de lo alto. Ahora, este ser llamado Belcebú, que le llaman el señor de las moscas, o el dueño de las moscas, o el dueño de los excrementos, dice aquí que también es señor de la morada del maligno. Entonces, estuvimos considerando anteriormente el maligno, y tenemos que dar cuenta que no viene a hacer ningún bien, viene a robar, matar, destruir, ensuciar. Y nosotros, la iglesia, tenemos una comisión de parte de Dios de limpieza, de limpiarnos y de limpiar al que se deje. Y por eso el Señor estableció en aquel tiempo el lavatorio de los pies. Y usted sabe que Pedro no quería pasar el proceso de la limpieza de sus pies, prefería mejor que lo volvieran a bautizar. Le decía, no solamente los pies, sino todo, méteme otra vez a bautizarme. Y a veces la gente no necesita volverse a bautizar, sino solamente lavarse los pies, es decir, ir a ministrar su alma y a dejar que la limpieza de Dios empiece a quitar toda contaminación por el caminar que ha habido en este mundo en el que vivimos. Entonces, en la Biblia aparece este personaje con ese nombre, lo encontré solamente esas 2 veces, pero aparece muchas veces el nombre Baal. Y de ahí viene una palabra Baalim, que quiere decir en plural, como que hay muchos que sirven a ese séquito. Si él era líder de 66 legiones, quiere decir que hay una multitud de nombres, pero no estamos aquí para conocerlos todos, solamente los que la Biblia haga mención, y por algo Dios lo dejó ahí para que veamos qué afectan, qué ministran, qué pueden dañar y de qué tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, Baal era conocido como el dios de la lluvia y el trueno y la fertilidad. A él se le llamaba el Señor. Por eso mucha gente nos juzga a los cristianos porque le llamamos a Cristo Señor. Pero no estamos hablando de Baal, estamos hablando del Señor creador del cielo y de la tierra. Podemos tener la claridad de que no tenemos parte ni suerte con ningún Baal, sino simple y sencillamente que la gente seguidora de Baal tenía las prácticas de los libros mágicos y de encantamientos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, porque en la televisión son bombardeados. Yo, averiguando de este tema, me metí a Google y me metí a YouTube, aparte de lo que he leído en la Biblia, y me pude dar cuenta que hay montones de caricaturas de los orientales, de los chinos, donde salen puras lecciones de los Baales. Y está infestado de caricaturas, y los niños se les hace como una diversión. Y entonces tratan de aprender lo que ahí les meten los libros mágicos y palabras poderosas para aprender a decirlas. ¿Cuántos de nosotros en la niñez no escuchamos palabras como mágicas, como perdone usted el término, pero abacadabra? Y se nos hacía así como que era divertido, porque como que era una palabra mágica para que algo se abriera, pero no es otra cosa más que una administración de ese reino, tratando de meterse a formar parte de una fe, que si se le aplica fe y funciona, la gente se fascina y entonces aprenden esos caminos de la oscuridad. Pero aquí venimos para romper todo eso, para desatarnos. Ese Baal tiene que ver con los objetos mágicos. Ese Baal tiene que ver con los talismanes, tiene que ver con los amuletos. Mire, hay amuletos que la gente le enseñan a tener contra el mal de ojo, contra los espíritus malos, contra la envidia. Y a la gente le han disfrazado esos amuletos como cosas de Dios. Y entonces le ponen un escapulario, y le ponen un rosario, y le ponen una cruz aquí colgada. Y la gente que ha aprendido a confiar en esos amuletos te está llevando doctrinas de Baal. Lo tremendo es que a la hora que uno le dice, quítate eso, no lo quieren soltar y lo agarran y lo mantienen ahí como que si eso es su protección. Nosotros tenemos un protector que no está representado en cosas físicas,
sino que en una fe viva. De que basta nuestra confianza en lo que hablamos y creemos de lo que dice su palabra acerca de nosotros. Ángeles acampan alrededor de su pueblo y lo defiende. Y entonces no tienes que traer ningún amuleto, ni tenemos que tener ningún talismán, ni tenemos que utilizar ningún objeto que nos vaya a proteger. Esas películas que sacan el crucifijo y se lo pone al chamuco en la frente y se le quema la cruz ahí, y eso es exorcismo. La Biblia no nos habla del exorcismo más que aquellos que les pusieron bueno, sí dice que había exorcistas en aquellos tiempos, pero eran los que no creían en Jesucristo, eran los que creían en todas estas medios para liberar a la gente de espíritus malignos por medio de la magia blanca. Nosotros no estamos para seguir eso es Baal. Magia blanca, magia negra, decía alguien amarilla, azul, roja, yo no sé, pero lo que sí sé que es magia, y eso es doctrina de Baal, y eso no tiene parte ni suerte entre el pueblo de Dios. En Jueces capítulo 2 verso 11, aquí en este capítulo 11 de Jueces 2:11, cuando lo vean me dan amén. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, y se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Esas prácticas provocan la ira de Dios, especialmente los que son de su pueblo. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal. ¿Y a quién? Y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Se recuerda usted que Jesús un día dijo: todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dijo que eran? Salteadores. ¿Qué era eso? Aquí dice que estos eran salteadores porque sirvieron a los Baales, y entonces entraron espíritus que les robaban. Entonces una evidencia de que alguien estuviera padeciendo miseria era porque habían abierto puertas con Baal. Si usted sabe que la gente que antes de ser cristiana abrió esa clase de puertas, hay que cerrarlas y hay que nunca volverlas a abrir, pero hay que clamar al Señor para que los espíritus que tuvieron derecho a entrar por esa puerta cuando estuvo abierta sean puestos en cautiverio y sean quitados de las finanzas. Porque lo que atrae el espíritu de Baal para los que salen de su reino se convierten a Cristo: padecimientos de economía. ¿Cuántos queremos vencer eso? Ay, yo no quiero estar trabajando mucho y ganando poco. Quiero casi no hacer nada y ganar mucho. Pues es que si son los príncipes de Dios. Hacen poquito y les va bien. Yo ahora me encontré haber sido un príncipe de Dios el que me tocó ahora. Un bárbaro ahí que más atarantado para hacer el trabajo y cobrando $240 por una hora. Y dije, más atarantado soy yo. Yo gano menos que eso, ¿verdad? Y lo vi y quiero ver qué manera de hacer las cosas así todas arrebatadas, que un jalón que le dio un refrigerador, pensé que le iba a arrancar la puerta, y es que le iba a componer, lo dejó peor. Y yo digo, sí, ha de ser alguien que tiene mucho respaldo para que le vaya tan bien, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí no queremos salir, hermanos, de los padecimientos económicos? Pero sin estarnos haciendo esclavos del mundo. Porque con Faraón se podía, hermano, estar esclavizado, pero trabajar mucho y ganar poquito. Mejor al revés, que haya suficiente, y no es estar promoviendo la codicia, ni la avaricia, ni la idolatría. Pero ¿quién no quiere que le vaya bien? Si Dios nos ha dado poder para hacer riquezas. Pero ¿y entonces qué hacían los saqueadores? Llegarán a robar, a saquearles todo lo que tenían. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Gedeón?
los tenían los madianitas en miseria, porque toda la cosecha se la robaban. Llegaban como marabunta y arrasaban con todo, y no que no recibieran, sino que todo lo que recibían se lo llevaban. Dios nos vierte muchas bendiciones, pero ¿y qué de los saqueadores? Hay que atar al espíritu de saqueador, de saqueo. Entonces, dice aquí la escritura que ellos, en el verso 14, se encendió la ira del Señor contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Oiga, qué tremendo, se pierde autoridad, se pierde respaldo de Dios cuando esa clase de administraciones entra al pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar bien alertas. Mire, yo a veces les digo, a mí me dicen personas, hermano, ¿no tiene usted problemas si vamos va a haber un concierto, va a haber una reunión de oración, va a haber un servicio, va a haber un ungido, le van a ministrar? Y yo les digo, no tengo problema, nomás por favor no se dejen poner la mano encima. ¿Por qué? Porque a veces se meten los baales y al rato ahí andan las personas bien problemadas porque les pusieron un espíritu diferente. Mejor el Espíritu Santo. Entonces este Baal tiene que ver también con dones falsos, porque había profetas de Baal, y los profetas tienen dones: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de lenguas, sanidad, también equipados. Pero también hay del otro lado. No quiere decir que todas las veces que hay un milagro necesariamente tenga que ser el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a saber quién es del lado de Baal y quiénes son del lado de Dios? Por sus frutos se conocerá el árbol. Amén. Si detrás de todo eso hay una avaricia o hay un interés mezquino, pues no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no busca mezquinidad. Él lo que busca es santidad. A su nombre. Entonces dice en el verso 15, por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal a los israelitas. Oiga, yo quiero que la mano del Señor esté para bien. ¿Y qué es la mano del Señor? Donde están los ministros de Dios, ¿verdad? Dice que son los que están formando la vasija, y a veces las manos del Señor se les descomponen y la desbarata a Dios y la vuelven a hacer nueva, ¿verdad? Es la administración ministerial. Si donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos, quiere decir que iban a una congregación y ahí se los surtía un mensaje. Y si iban a otra, y allá se los surtían por allá. Y si iban a otra y por allá, porque la mano del Señor estaba para mal. Mejor que esté la mano a favor. Que llegue usted a la iglesia y hable la voz profética y le diga: yo te voy a cumplir lo que te he prometido. Y se va a otra congregación y por allá, y así dice el Señor, la palabra que te dieron, ese soy yo. Yo estoy contigo y nadie te podrá hacer frente. Que esté la mano del Señor a favor. Que donde quiera que uno vaya, reciba uno la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Pero este pueblo de Israel, dice aquí en el verso 15, por donde quiera que iban, la mano del Señor está contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho, como el Señor lo había jurado, y se angustiaron en gran manera. Quiere decir que la persona que está bajo la influencia de Baal trae mucha angustia. Digo usted, yo echo fuera mi vida toda angustia de Baal, no la quiero conmigo. En el nombre de Jesús yo me desato. ¿Sabe que la angustia trae enfermedades? En una ocasión, en una liberación, se evidenció ese espíritu de Baal. Y ese espíritu de Baal induce a las drogas por las angustias. Entonces la gente angustiada para querer encontrar descanso, le dice Baal: agárrate un poquito de hierba verde y date un toque. Se lo pasan por la nariz. El ramo se lo pasan por la nariz y entonces se relajan para quitarse la angustia, pero nomás les dura eso mientras pasa el efecto. Pero luego se ponen más angustiosos porque quieren más. Pero es un espíritu que se metió ahí de Baal. El espíritu de Baal está detrás de las adicciones, sea de alcoholismo, sea de cigarro, sea de bebida,
sea de cocaína, sea de heroína, detrás de eso está el Señor de sus vidas, que es el que los está manipulando. Entonces, si tiene usted por ahí alguna situación con algún familiar que está atado por algún vicio, el que está detrás de eso es Baal. Y ese, como es Señor de las moscas y de los excrementos, los va a llevar a que tengan una vida sucia. Por eso, mire, hay que atar ese espíritu. Nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad para hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo sin que nada nos haga daño. Pero no le dé quebrada de probar qué se siente el toque de la marihuana, porque está legal. Porque ahorita se oye mucho eso. Personas a mí me han dicho, hermano, pues si es de todo árbol verde, pues son las árboles, dije yo. Bueno, yo ni la conozco bien. Un día puse en mi casa, estamos adornando mi casa, mi esposa y yo, poniéndola así media estilo vacacional, como con muebles de bambú y así, ¿verdad? Y entonces vino a visitarnos una persona y dice, mira, tienen sillas de canasta. Y yo decía, es ratán, decía yo, sale bien caro, y decía canasta, son así como bien chafa, ¿verdad? Pero luego después llegó mi hijo Alex y se empezó a reír y dice, oye, ¿qué onda, pa? ¿Con qué? ¿Y esa onda ahí de la entrada de la puerta? Y pues tenía yo ahí mis ramitas así caribeñas, y eran puras hojitas de marihuana, pero de tela, no creo que... No, creo que ando bajo el efecto de Baal, eso es repente al diablo. Me dice, oye, pa, ¿qué onda con eso? Dice, ¿a poco? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿A poco no sabes qué es? Pues aquí estilo caribeño, es marihuana, ¿no? Ah, ¿y tú cómo sabes? Le dije. No, pues es por donde quiera se mueve. Ah, caray. No la quité. Dije, no, van a pensar los hermanos que vayan a visitarme a mi casa que le hago a la rama verde. No, rechazo, hermano. Yo no, en mi vida la he probado, ni la quiero. Pero ¿sabe una cosa? Bendito el nombre del Señor de aquellos que un día fueron adictos y Dios los hizo libres. Porque para eso es el poder del Evangelio de Jesucristo. Para dejarnos verdaderamente libres, sin adicciones. Amén. Aunque sea cigarro y aunque sean de los más chafas, aunque sean faros. ¿Cómo sabe esa marca? Yo también fui a la escuela de joven. Y déjenme decirle, hay adicciones que entran. Y uno tiene que ser cuidadoso para nunca volver a ser cautivo de eso. Dice aquí en el verso número 16, entonces el Señor se levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. ¿Para qué Dios levanta a sus ministros, hermano? Para liberar al pueblo de estos espíritus que vienen para saquear los bienes materiales, para saquear los bienes emocionales y para saquear los bienes espirituales. Ese es el que se interpone para que uno pueda desarrollar avanzando a lo que Dios está llamando para que... Tú levantas jueces y aparece un Sansón, aparece un Gedeón, aparecen varios. Pero dice aquí, en el verso 17, con todo no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos y se apartaron pronto del camino que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor y no hicieron como sus padres. Quiere decir que Baal, cuando empieza a trabajar en alguien, le va a impedir que pueda cumplir con los principios de Dios, porque son dioses caídos, son dioses falsos. Yo me recuerdo de niño, fíjese, a mí me ponían unas caricaturas de esas de un proyector que salían así, de esos que es una cinta y pasan así como antes eran los cines. Y entonces salían ahí unas de Baal.
Y había ahí una cabezota así abierta, la bocota, y un caminito, y entonces los hipnotizaban y entraban por ese caminito, y cuando se iban caminando hacia donde está la garganta, caían al infierno. Esas son las caricaturas que me ponía mi papá en mi casa. Hoy miren unas caricaturas. Y yo decía, ay, qué raro está eso, y luego nomás salía el humito de que se habían quemado. ¿No dice la escritura que los entregan a sus hijos al fuego? A Moloch. Moloch está detrás de eso. Cuidado con los niños. Mire, tenemos que tener mucho cuidado porque hasta bien chiquititos les están expuestos a caricaturas que aparentemente nada tienen que ver, pero traen mensajes de Baal. Hay que orar por ellos. Padre, yo cancelo todas las administraciones porque yo declaro que este va a ser una princesa, un príncipe de Dios, y la prosperidad está para su vida. ¿Por qué a veces batallamos tanto en la economía? ¿O será que hay saqueadores por ahí que tuvieron derechos? Pero entraron cuando éramos chiquitos o cuando estábamos grandes, peor. La cosa es que de todas maneras es delicado esto. ¿Por qué hay personas que son tan preocuponas? Porque causan angustia y ansiedad. El espíritu de Baal, todo eso causa para tener a la gente cautiva con adicciones. Ahora fíjese, en el verso 18 de aquí, de Jueces 2:18, dice, cuando el Señor les levantaba jueces, dice, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces Baal trae opresiones y aflicciones. Hay gente que es como muy preocupona, como muy temerosa, como que insegura hasta de lo que vive. Y en Cristo tenemos que aprender a confiar, que bástele cada día su afán. Ya Dios, decía alguien, ¿verdad? ¿Cuándo ha visto usted a un cuervo preocupado? Sentado ahí en la esquina, ahí. Ay, ¿qué voy a comer ahora? No, hombre, se la pasan cantando. Por eso, mire, cuando le digan, ¡ay, un cuervo! ¡Es el diablo! No, hombre, los cuervos le llevan comida a Elías. Aunque dicen que era una tribu, ¿verdad? Pero pues yo, como no conocí la tribu esa, yo sí he conocido los cuervos. Dice que ni cierran ni hilan y de todas maneras tienen su sustento. Entonces, nosotros los cristianos no debemos ser así como tan dados a lo místico. Eso sí, en lo espiritual, pongámonos las pilas, pero en el ámbito natural, usted ve a un cuervo, diga gloria a Dios por la creación de los cuervos, porque ellos hacen una función en la vida, en la tierra, y ellos a veces se comen animales que están ahí muertos. Qué feo huele cuando sale usted de su casa, encuentra ahí en la carretera un zorrillo apachurrado, dura el olorcito ese como 3 cuadras, y luego que se lo lleva uno dentro del carro y se lo lleva por todo el freeway. Qué bueno que hay animales que limpian, ¿verdad? De carroña, se comen un montón de cosas. Bueno, dice aquí en el verso 19, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Mire la tendencia va a hacer que la gente claudique el avance en el evangelio. Porque la iglesia a veces estamos experimentando, en vez de ir avanzando, retrocesos. Y el que retrocede, algo lo hace volver atrás, a volver a agarrar las mañas de antes. Baal está detrás de eso, escondido, con su ministración. Por eso, mire, tenemos que romper toda ligadura con eso, para que no nos impidan el seguir adelante. Porque Él es el que se va a hacer cargo de que la gente se aparte. Mire, usted no está aquí porque está siguiendo al ministro. Usted está siguiendo al Señor Jesucristo. Estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Si algún ministro que nos instruyó cae, poderoso Dios para volver a levantarlo, pero seguimos adelante. No por eso nos vamos a agarrar de pretexto para volver al mundo, porque aquí está. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses y sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres
ni su camino obstinado. Diga usted, echo fuera de mi vida toda obstinación, toda necedad, fuera de mi vida. Rompo con ello. Rompo con el espíritu de Baal que causa obstinación. ¿Sabe qué es una persona obstinada? Alguien que le dice, ya hombre, ya cálmate. No, me canso, ganso. Apellido Pato. Me la va a pagar. Ya dije eso, hombre. No esté peleando. ¿Ah? Es que no sabe con quién se metió. Obstinado a necedad, a seguir. Eche fuera la obstinación. Oiga, hermano, hay gente que nomás está esperando la chancita de una decepción para irse para afuera, al mundo, con Baal. Oiga, no, ¿qué le pasa? Mire, yo he estado delante de buenos maestros. Y cuando he sabido que caen, ay, guárdame que no caiga yo, Señor. Pero sigo adelante. Usted no venga aquí a la iglesia pensando que si alguien le hizo un desaire, ya se va a ir otra vez allá con doña Chona a que le haga un menjurje de esos para desquitarse. No, usted diga para atrás ni para agarrar rabiada, porque este camino es de un solo sentido. One way to heaven. A su nombre. Diga entonces usted, el espíritu de obstinación lo voy a echar de mi casa, de mi vida y de mis hijos y de mi familia. Por eso es bien importante la disciplina. No, que no quiero ir a la iglesia. Mira, vale más que vayamos ahorita porque el arrebatamiento ya está. Es que me cae gordo fulano de tal o fulana de tal que ni me saludó, que ni me volvió a ver. Déjelos, usted sigue adelante. Y es más fácil que alguien vuelva así. Qué tremendo es cuando uno le pone el asunto al Señor. Y al rato, hasta sorpresa nos llevamos. Aquella persona que dan ganas de darle unos cocos, mejor lo invita a comerse una mierda. Jueces 10:10. Mire, ¿de dónde se mete Baal? ¿Hasta dónde se mete? Mire, ¿ya lo tienen en la pantalla? Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baal. Abandonar al Señor es no servir ya. Ya no servirle a Dios. Oigan, toda la vida cristiana no debe estar puesta en la mentalidad: yo ya no quiero servir. ¿En qué le puedo servir? Mire, ahorita que no está un hermano que dijo que iba a venir pero no vino hoy, pero que anda en los amores con Dios, o porque lo acaba. Mire, hermano, ¿no ha leído ahí en la Biblia de que una torta no volteada? Sí, ¿se ha leído ese pasaje donde dice que Efraín era como una torta no volteada? Cuando usted agarra una torta y la pone así en el y por arriba está fría y por abajo está asadita, se la come bien rico, ¿verdad? Pero mejor si está asadita por los dos lados, ¿verdad? Mire, le voltearon la torta. Resulta que ahora andan los amores con el Señor, que no quería ni venir a la iglesia, pero lo que quiere es que se abra la iglesia para venir. Yo me mandó un mensaje y me dice: hermano, por favor, deme un privilegio en la iglesia. Le quiero servir a mi Señor. Y como que se contagiaron otros 3. Wow, dije, ¿qué vamos a hacer, Mateo? ¿Ya vamos a tener servidores otra vez? Gloria a Dios. Y luego me dijo: y por favor apúrese porque me dieron 3 meses libres en el trabajo para venir los viernes y los domingos a la iglesia. Quiero aprovecharlos para venir a la iglesia a servir. Gloria a Dios. Pero cuando llega Baal,
vamos a servir. No, ya estuvo con tanto servicio. Imagínense que si yo me pusiera, hermano, cuando predico, para mí que me ponga el Señor a predicar todos los días, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Si me ocupa para toda la vida, gloria a su nombre. Gloria a Dios. El día que yo me voy aquí a esta vida, yo quisiera irme después de servirle bien al Señor. Pero bien entregado de tiempo, de todo. No, mire usted, ya no quiero servirle al Señor. ¿Por qué? Porque Baal lo que causa es que la gente se desanime para seguir sirviéndole a Dios. Es bueno servirle a Dios. Hay muchas maneras como servirle a Dios, bendito su nombre. Si usted de momento dice, hermano, pues no me da un privilegio, vaya que sea ir a orar por los enfermos, aunque sea que quite y salen milagros, porque como estas señales seguirán a los que han creído, le va a respaldar el Señor. Y no necesariamente tiene que ir al hospital, se puede encontrar allá afuera uno que ande por ahí en una muleta y que le diga, oiga, le duele mucho, le molesta mucho usar la muleta, ¿no cree que Dios se la puede quitar? Amén. Sanándole su pierna. Me deja orar por usted, quien quite ahorita el Señor lo sana. Y entonces le activó una esperanza. Dios me puede sanar, y como Dios se mueve en medio de la fe, de repente, pum, el milagro. Gloria a Dios. Y ahora, el hermano que hace milagro, no, el Señor me usó para que le motivara la fe a uno, porque por su fe fue sanado. Sí, amén. Yo ya no le robo, gloria a Dios, y está listo para el que sigue. ¡Ah, su nombre! Gloria. Verso 16. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Amén. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Dios está dispuesto a hacer libre a su pueblo. Recibo, Padre. Cuando la gente dice, le vamos a servir al Señor. Amén. Amén. Oiga, hermano, trae unos privilegios bien grandes el servirle a Dios. En primer lugar, usted está derribando el altar de Baal. Amén. ¿Se acuerda que Gedeón le dijeron, ve y derriba el altar de Baal que tiene en la casa de tu padre? Y de la acera. Y decía, ¿cómo le voy a hacer? De noche, porque para que nadie sepa. Pero como se mueve la adivinación con Baal, descubrieron quién había sido y decían, fue Gedeón. Y entonces indagaron y encontraron que había sido Gedeón, porque en él se mueve la adivinación. Todas esas casas de adivinación, Baal está detrás de eso. Así que cuando usted pase por donde está la casa de la milagrosa, dígale, te ato Baal en el nombre de Jesús y derribo tu altar. Amén. Y censuro este local, este negocio de las 7 potencias. De repente va a decir, ya no están demoliendo este lugar porque van a hacer aquí una iglesia. Amén. ¡Ah, su nombre! Gloria. Entonces Baal mueve la idolatría, Baal mueve las magias, blanca, negra y todos los que usted quiera nombrar de colores, mueve la brujería, mueve la adivinación, mueve la manipulación. Hay gente muy manipuladora, aquí no hay ninguno, gloria a su nombre. Pero hay gente que le gusta manipular a la gente. Detrás de eso está Baal. Baal mueve las drogas, las adicciones, los vicios, las borracheras, toda clase de drogas y de adicciones. Baal mueve la angustia, mueve la opresión, Baal mueve la aflicción, la obstinación, la rebeldía, la necedad, la inseguridad. Ahora, si usted ha tenido luchas con alguna de estas cosas que se van mencionando, es tan fácil decir, rompo con ello y me desato. Así que nos vamos a desatar. A su nombre, gloria. Acuérdese que dice la Escritura que el pueblo de Israel se prostituyó. ¿Por qué a veces la gente cae en la prostitución terrena? Porque pusieron otros dioses y rindieron su servicio a la idolatría. Entonces la gente está cayendo mucho en muchas depravaciones sexuales. ¿Por qué? Porque han puesto otros dioses por delante. Cuando van y ponen los altares en las ciudades, no crea que es ahí nomás un monumento a los, como la Estatua de la Libertad, como en Tijuana el Cuauhtémoc,
¿Cuál? Ay, es que hay unos más terribles. Pero cuando ponen esa clase de ídolos, están maldiciendo y están pidiendo ayuda de los espíritus que vienen y pervierten el ambiente social. Y al rato, pleitos, golpes, prostituciones, desvíos sexuales. ¿Por qué? Porque detrás de eso están esos seres. Y dice que como es Señor, se enseñorea de sus presas. Y entonces a la gente la ponen en una miseria. Mire, están en una miseria económica. No es tan terrible como una miseria mental. Porque sentirse que no vale nada es como frenar todo. Pero si deja uno que la mente de Cristo lo ministre a uno y le dice, eres hijo de un rey, Amén. y te he dado poder y para hollar serpientes, escorpiones, y entonces usted empieza a confesar, yo estoy bendecido. Recibo. ¿Y sabe qué está haciendo? Está trayendo bendición a su vida Recibo. porque está profetizando. Amén. Pues el enemigo le dice, no, tú eres un bueno para nada, eres un don nadie. Y la gente se la llega a creer y acaba haciendo lo que cree que es. Pues si empezamos por ahí, yo creo que soy un hijo de Dios y sé que Dios me va a bendecir y ya estoy bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes y las voy a bajar del cielo a la tierra y confieso que se abre paso en este camino. Miren, no se me olvida una hermanita, qué tremendo, pero me decía, hermanito, me decía ahí donde yo trabajo, la hermana Puebla, ese apartamentito, un día Dios me lo va a dar. Y yo le decía, ay hermanita, aquí solamente se va la gente que se muere. Ese apartamentito, un día Dios me lo va a dar. Y yo, cada que pasaba me agarraba para decirme lo mismo. Y yo decía, ay Padre, ¿cuántas veces he oído esa historia? Me va a caer para creer que le dieron el apartamento. Cuando pasó eso, dije, santo su nombre, esta sí era una mujer de fe. ¿Por qué no somos así en toda la iglesia? Conocí a otro que decía, voy a creer a Dios que me va a dar un reloj Rolex, dijo uno. Y yo dije, ay, este sí ya se azotó mucho. Como que un Rolex, pues voy a creer que Dios me va a dar un reloj. Pues mire, no pasó ni un mes, ya tenía el reloj. ¿Por qué no hablar así? ¿Por qué no proclamar así? Si tenemos el auténtico don de Dios, el Espíritu Santo, podemos abrirnos paso sin hacernos esclavos del sistema del mundo. Pero ¿sabe por qué a veces no? Porque hay saqueadores que le están diciendo, no, tú de a tiro no sirves más que para ni para tejer hebras, me decían. Santos, ¿no? Hay que cancelar todas esas palabras que fueron transmitidas, que nos dejaron limitados en el desenvolvimiento de la vida para tomarnos de la fe, porque hemos de salir triunfantes de esta tierra. El pueblo de Israel no salió derrotado de Egipto, salió bendecido. Llevaban a Dios, pero llevaban un líder, como Moisés. Qué importante es quien da la instrucción, que Dios le dé mensaje para que en la iglesia nos vayamos despojando de todas esas cosas y al rato, mire, ya no va a andar usted batallando con nada de las cosas que se batallan aquí en la tierra, porque va a agarrar la llave para abrir. Voy a creer que Dios me entrega esta casa que me gusta. Dios no tiene problemas con que conquistemos reinos y le tapemos bocas a los leones. Al contrario, dice que son héroes de la fe. ¿Y por qué no hacerlo? Ay, le está enseñando codicia a la iglesia. No, es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe, ay hermano, ya se llaman las cosas que no son como si fueran y las vas a mirar en tus ojos cumplirse y pronto. Así que yo prefiero derribar el altar de Baal. Amén, lo vamos a derribar. A ver, póngase en pie, pues vamos a derribárselo. Usted me va a ayudar.
Diga, Señor Jesús, venimos a pedir perdón. Porque en nuestras familias, de donde nosotros provenimos, muchas veces fueron a consultar a Baal y abrieron portones. Y de ahí salieron espíritus que han afectado generaciones. Y venimos nosotros a pedir perdón. Porque tu palabra dice que cuando tu pueblo se apartó y pidió perdón y se volvieron al Señor de todo corazón, tú también, Señor, te volviste para sanarlos de toda angustia. Hemos padecido escaseces por causa de la idolatría, por causa de la adivinación, por causa de la brujería, por causa de la hechicería, por la actitud manipuladora de querer alcanzar las cosas por medios espirituales sin tener una fe genuina. Pero ahora tenemos al Hijo de Dios y nos ha dado el Espíritu Santo, y ahora no buscaremos de ninguna de estas fuentes. Derribamos el altar de Baal. Se ha caído. Menciona tu apellido. Diga, en la familia Barros. Menciona tu familia, tus apellidos, paterno y materno. Di, yo renuncio a toda herencia ancestral causada por Baal, por consultas a Baal, en la descendencia Barros y Lor. Menciona tus apellidos. Ya menciona tus apellidos. Pido perdón por estos ancestros que fueron a consultar, causando adicciones, obstinación, angustias, opresiones, aflicciones, rebeldías, necedades, inseguridad. En el nombre de Cristo, rompo con toda herencia de prostitución espiritual, desvíos sexuales en la tierra, en la carne, en el espíritu y en el alma. Me desato, cierro la puerta a la angustia, a la opresión, a la preocupación, a la aflicción, al menosprecio, a la rebeldía, a la necedad, a la inseguridad. Diga, fuera de mi vida. Renuncio al saqueador, al que roba, porque tengo la herencia de Dios. No tengo necesidad de ninguna fuente de Baal. Tengo a mi Dios proveedor. Él me proveerá todo lo necesario. Me ha dado poder para abrirme paso. Como Moisés extendió su vara y se abrió paso, extiendo yo mi mano de autoridad. Ábrase paso, porque Dios está conmigo. Los principados y las potestades de Baal no se enseñarán de mi vida. Yo tengo un sanador. Él me sanará de toda dolencia. En Él hay bálsamo, en Él hay unción, en Él está la sangre que me limpia. La recibo cada día para mi limpieza. Y clamo el fuego de Dios que purifica, que no me dañará, sino que me llevará adelante. Diga, toda inconstancia en mi dedicación para Dios, toda inconstancia la ato, la echo fuera de mi vida. Serviré al Señor, solo a Él serviré con alegría de corazón. Echo fuera de mi vida todo fastidio, toda inconstancia, toda falta de perseverancia. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te da amén. Esa puerta está cerrada. Está cerrada la puerta de Baal. Renuncio a los dones falsos. Se ha cerrado la puerta de profecías falsas, de dones falsos,
de manipulaciones. manipulaciones. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Diga usted amén. Ahora diga el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Lléname lléname con tu unción. con tu unción. Haz de mí Haz de mí un vaso útil un vaso útil para servir para servir como en el reino de los como cielos. el reino de los cielos. Se le sirve a Dios. Servir a Dios. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero servir a Dios. No con la música del No mundo, con la música del mundo, sino con los dones de los Dios. dones de Dios. Conforme a la palabra Conforme a la profética palabra profética. que hoy llegó a tu iglesia por el profeta Werner. Yo recibo tu palabra. Recibo tu palabra. Desenvolveré Desenvolveré el don, el regalo que Dios me ha dado para fluir para fluir con los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. de inspiración, De inspiración, de arte, de arte, de música, de de música, de alabanza, alabanza, de inspiración. de inspiración. En el nombre de En Cristo el nombre de Jesús. Cristo Jesús. Dígale gracias, Señor, Gracias, por Señor, impulsar mi vida sana mi vida, a seguir adelante. a seguir adelante. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos una palma de